Y vamos a la pasar lista. Acosta. Presente, doctor. Muy bien. Traten de no usar muchos el micro porque a veces se cruza y no se escucha bien. Alarcón. Alarcón. Alcántara. Presente Alcántara, doctor. Castillo. Presente, doctor. Álvarez Calla. Presente, doctor. Andía. Mijahuanca. Andía. Andía. Apari Muñante Sandra. Presente, doctor. Aquino Rojas. Ariana Camila. Presente, doctor. Arana Montenegro José Luis. Arana Montenegro José Luis. Presente, doctor. Ah, ya, está bien, disculpe. Bardales Aspajo Melanie. Presente, doctor. Carranza Aldana Ángelo. Presente, doctor. Cansa presente. Carrasco Cruz. Presente, doctor. Carreño Hilares. Presente, doctor. Castro Marroquín. Presente, doctor. Castro Ruiz Sergio. Castro Ruiz, presente, doctor. Chagua Meca Andrea. Presente, doctor. Chávez Colqui. Presente, doctor. Chávez Molina. Presente, doctor. Cochachín León. Presente, Cochachín. doctor Cochachín. Contreras Presente. Tataje. Contreras. Presente. Doctor. Ya está bien. Cotera. Presente. Díaz Guerrero. Presente, doctor. Dueñas Atocha. Doctor. Elguera Cárdenas. Elguera Cárdenas. Espinosa Jersey. Espinosa. Presente, doctor. Flores Pozo. Flores Pozo. Flores. Galdos Valeriano. Presente, doctor. Gamboa Vázquez. Presente, doctor. Gamboa. Presente, doctor. García Bendezú. Presente, doctor. Gómez Llovera. Presente, doctor. Guillén Juárez. Presente, doctor. Gutiérrez Pariona. Gutiérrez Presente, doctor. Pariona. Guamañahue Presente, Lorenzo. Guamañahue. Presente Guamañahue. Infante Pérez. Infante. Lazo Cárdenas. Lazo. Lisama Cernaque. Lisama Cernaque.
López Quevedo, López Quevedo, Malca Loaiza, Malca, Malca, Martínez Parra, Presente, doctor. Medina Castillo, Presente, doctor. Medina López, Presente, doctor. Y buenos días. buenos días, buenos días. Meléndez La Rosa, Presente, doctor. Milán Vega, Presente, doctor. Muñoz Burgarín, Presente, doctor. Muñoz Serrano, Presente, doctor. Nina Paitán Calla, Caillagua, Nina Paitán, Olivera Ruiz Jesús Enrique, Presente, doctor. Presente. sí, Orozco Díaz, Presente, doctor. Ortega Zulca, Presente, doctor. Palma Molina Belinda, Palma, Paredes Casanova, Presente, doctor. Doctor, no se le está escuchando, por si acaso.
Ya, ahora, Acosta, ¿están escuchando ahora? Acosta, Presente, doctor. Alarcón, Presente, doctor. Alcántara, Presente, doctor. Alpiste, Presente, doctor. Álvarez, Presente, doctor. Andía, Presente, doctor. Andía, Apari, 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 Presente, doctor. Aquino Rojas, Presente, doctor. Arana Montenegro, Arana, Presente, doctor. Abardales Aspajo, Presente, presente. Carranza, Aldana, Presente, Carranza presente. Carranza presente. ya, Carranza, Carranza presente. Carreño, Presente, Carreño. Castro, Marroquín, Castro, Doctor. Carrasco, doctor, no me llamó. sí, está bien, sí, está bien, ya está el Gracias. presente, no se preocupe. Carreño también y Gracias. Carranza. Pero Castro Marroquín, Castro Ruiz, Presente, doctor. Castro Ruiz. Chagua, Meca, Chagua, presente. Chávez Colque, Chávez Colque, Chávez Molina, Chávez Molina, Cochachín, León, Cochachín, presente, doctor. Cochachín, Sí, presente, ¿no? presente. Sí. Chávez Molina no está. Contreras Tataje, Presente. Cotera Rojas, Díaz Guerrero, Presente. Dueñas Atocha, Presente, doctor. Elguera Cárdenas, Espinosa Jersey, Presente, doctor. Flores Pozo, Galdos Valeriano, Presente, doctor. Gamboa Vázquez, Presente, doctor. García Bendezú, Presente, doctor. Gómez Llovera, Guillén Juárez, Gutiérrez Pariona, Huamañagüi, Lorenzo, Presente, Huamañagüi, doctor. Presente. Infante Pérez, Presente, doctor. Lazo Cárdenas, Lizama, no está tampoco. Doctor, disculpe. Sí, Doctor. sí, escucho. Gutiérrez presente. No podía prender mi audio, disculpe. Bueno, voy a creer en usted, porque todo el mundo todo el mundo dice el audio, pero tengo que verlo presente a Gutiérrez acá en la clase. López Quevedo, Sí, acá estoy. Presente, doctor. López Quevedo, Sí, doctor. López Quevedo. ya. Malca Loaiza, Presente, doctor. Buenos días. Lizama llegó, no está. Lazo, tampoco. Martínez, Martínez Parra presente, doctor. ya. Malca está también, ¿no? Sí.
Medina Castillo, Presente, doctor. Medina López, Presente, doctor. Meléndez La Rosa, Presente, doctor. Milán Vega, Presente, doctor. Muñoz Bulgarín, Presente, doctor. Muñoz Muñoz, presente, Serrano, doctor. Nina Paitán, Nina Paitán, de golpe. Ya, Muñoz Serrano, Daniela Alexandra, Muñoz Serrano, Muñoz Serrano no está. Nina Paitán, Caillagua, Nina Paitán, Olivera Ruiz, Presente, doctor. Orozco Díaz, Natalie, Presente, doctor. Ortega Zulca, Presente, doctor. Palma Molina, Presente, doctor. Paredes Casanova, Presente, doctor. Pilco Delgadillo, Presente, doctor. Pisani Gil, Presente, doctor. Quintana Casuso, Presente, doctor. Presente, doctor. Quispe Coicochea, Presente, doctor. Quispe Manrique, Presente, doctor. Quispe Taboada, Presente, doctor. Ramírez Quiroz Mayra, Presente, doctor. Ramírez Sánchez, Presente, doctor. Rivera Guasasquiche, Presente, doctor. Rojas Ancajima, Presente, doctor. Rosas Soto, Presente, doctor. Sánchez Cruz, Presente, Sánchez doctor. Cruz, Seguier Guamán, Presente, doctor. Soto Flores, Presente, doctor. Ulloa Ordóñez, Presente, doctor. Vargas Cornejo, Manuel, Presente, doctor. Vázquez Vélez, Presente, doctor. Vela Patiño, Presente, doctor. Vilela Presente. Vera, Presente, doctor. Villagómez Quiñones, Presente, doctor. Isásega Guanasea, Presente. Sapana Quesada, Presente, doctor. Ceballos, Presente, doctor. Zorrilla, Presente, doctor. Doctor, disculpe, soy Muñoz Serrano. Ya había dicho presente en la primera, pero tuve problemas de conexión. los nombres ahí, denme los nombres para anotar, porque ya no puedo. ¿Quiénes son? A ver, Muñoz ¿quiénes Serrano. son? Muñoz Serrano. Muñoz Serrano, sí, le puse asistencia. Disculpe, profesor. Castro Marroquín. Ya, Muñoz Serrano estuvo al comienzo y después ya no contestó. Ya está bien. ¿Quién más? Nina Paitán, doctor. Ya, Nina ¿quién más? Paitán. ¿Alguien más? Nina Paitán. Ya, ¿quién más? Nadie más. Castro Marroquín, doctor. ¿Quién? Castro Marroquín. Castro Marroquín. Ya, nada más. Gómez, Ya, por doctor. favor, con eso ya Chávez terminamos. Molina, doctor. ¿Quién? Doctor Gómez. Chávez Molina. No le entiendo. Chávez ¿Su nombre? Molina. Gómez. Gómez, doctor. Chávez Escríbalo mejor. Molina, doctor. Escríbalo. O levante la mano. Gómez Llovera, sí. Está bien. Ya, nadie más, ¿no? Chávez Molina. No, pues no voy a poder llamar lista. O sea, es problema de ustedes si están llegando tarde. Ya, ahí terminamos.
Entonces, empezamos la clase. Bueno, antes de iniciar la clase, vamos a... Ya saben que mañana ahí hemos publicado esto, mañana es el examen a la 1 en punto. Por favor, tienen que revisar bien sus máquinas. No quiero que haya problemas, porque el problema ya no es solo problemas cuando hay problemas de la plataforma, bueno, de acuerdo, pero cuando hay problemas de la máquina ya es problema personal. Así que, por favor, tengan cuidado y lleguen antes del examen, que a la 1 en punto. Ya saben, son 30 minutos para las 20 preguntas. Un solo intento. Las preguntas no son difíciles, pero tienen que pensar. Es aplicativo, o sea, si empiezan a copiarse, probablemente no les va a alcanzar el tiempo, porque tienen que revisar bien. El otro aspecto que quería conversar previamente a la clase, y lo vamos a conversar ya al final de la clase, después de terminar la presentación de antiarrítmicos, conversar, o sea, para ponernos de acuerdo con el delegado del grupo 1 y del delegado del grupo 3, me gustaría que se pongan de acuerdo porque el lunes 29 es feriado. Entonces, si los feriados prácticamente, bueno, respetamos los feriados, pero tendríamos que ver más o menos cómo vamos a ponernos al día con la clase para el grupo 1 y para el grupo 3, para el grupo 2 no hay problema. Lo que hemos hecho sí es que el seminario 9 que tocaba presentar esa semana, la semana del 29, el seminario sobre hipertensión arterial, lo estamos pasando para la semana 10, o sea, para que no haya problema el seminario. Para la semana 10, que estaba tema libre, ahí vamos a presentar el seminario de hipertensión arterial, o sea, que no hay problema. Lo único es que busquen una fecha o pueden asistir, voy a coordinar bien con los coordinadores del curso y todos los profesores del curso. De repente el martes 30 que dictamos la clase al segundo grupo podrían participar todos, pero me gustaría al final, bueno, hablar con el delegado y ustedes se tomen de acuerdo, pero lo que quedamos ya que el seminario 9 lo vamos a pasar para la semana 10. Y lo único sería cómo recuperamos la clase para el tema 1 y tema 3. Bueno, vamos a empezar ahora farmacología de los antiarrítmicos. Las arritmias cardíacas son frecuentes, en realidad ponen en riesgo la vida de los pacientes. Y además también los mismos antiarrítmicos podrían ser proarrítmicos y también tienen reacciones adversas que son entre moderadas a severas. Entonces, es importante tener en cuenta esto para el manejo de las arritmias, que generalmente lo hacen los cardiólogos. Sin embargo, es bueno tener en cuenta algunos aspectos generales. Acá he tratado de actualizar todos los medicamentos que se están utilizando en la actualidad, enfatizando algunos puntos, pero solamente teniendo en cuenta más los tipos de antiarrítmicos, la clasificación, cuáles son los medicamentos de uso más frecuente, sus reacciones adversas y algunos aspectos farmacocinéticos de impacto y algunas interacciones. Acá tenemos en esta lámina el sistema de conducción que tiene el seno auricular, este es para el repaso porque ustedes ya lo conocen bien. Las de His, las fiebres de Purkinje que estimulan a todo el ventrículo, y acá otro, el tracto de desviación en las de Ken, que es con este ya no usa el nódulo auriculoventricular, sino va directamente al ventrículo.
Y por eso cuando hay esto, le llaman la reentrada, por eso se puede producir pocos ectópicos, se puede producir una serie de arritmias. Las arritmias son trastornos del ritmo, pero resultan de alteraciones en la excitabilidad, el automatismo y la conducción, que esos son aspectos fundamentales para la transmisión del estímulo, o sea, transmisión del estímulo. Excitabilidad, ¿qué se entiende por excitabilidad? Todas las células tienen potencial en reposo de responder con un potencial de acción, o sea, todas las células tienen la potencialidad de responder con un potencial de acción a un estímulo apropiado. Y hay un umbral, lógicamente, de excitabilidad y un periodo refractario efectivo. Esto es excitabilidad. Automatismo. Automatismo es la capacidad que tiene la célula a despolarizarse a sí misma en forma espontánea y rítmica. O sea, todas las células del nódulo sinusal que tienen el comando, el ritmo cardíaco, van al nódulo ventricular. Ese es el automatismo. Cuando hay alteraciones en el automatismo, unas se despolarizan antes, otras se despolarizan después, y ahí viene el problema de las arritmias. Conducción, el otro aspecto, la otra propiedad, despolarización de las células auriculares, invade las aurículas, nódulo auriculoventricular, ramas ventriculares, fibras subendocárdicas, toda la red de Purkinje. Guillén, tarde, no docentes, sino muy tarde. Ya son prácticamente 37 minutos. Entonces, las arritmias son trastornos del ritmo debidos a un aumento anormal de la frecuencia cardíaca o disminución. Por eso se consideran, o sea, taquiarritmias y bradiarritmias. Las taquiarritmias pueden estar acompañadas o no de regularidad o irregularidad del ritmo, pero al final son taquiarritmias, hay taquiarritmias con ritmo irregular. Vamos a ver luego. Las arritmias representan una de las principales causas de morbimortalidad y lógicamente están asociadas a patologías como la hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica. Todos estos acompañan cualquiera de estas causas pueden producir arritmia. ¿Cuáles son los objetivos? Esto quiero que siempre lo capten porque siempre lo mencionamos. Cuando uno trata para los seminarios, talleres posteriores, cuando uno trata de objetivos, uno se basa de acuerdo a los problemas, o sea, aliviar, las arritmias dan síntomas, entonces, aliviar los síntomas del paciente, uno. Las arritmias dan complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones que dan las arritmias? Insuficiencia cardíaca, por ejemplo, la desfibrilación auricular da tromboembolismo. Y otra de los objetivos son prolongar la supervivencia y reducir el riesgo de muerte súbita. Pero esto se basa ¿en qué? Se basa en el problema que tenga el paciente. Entonces, no se trata de decir, bueno, las complicaciones lo vemos en el problema. El tromboembolismo, todas las complicaciones. Y lógicamente, ¿cómo va la evolución natural de la enfermedad? Lógicamente tiene que mucho disminuir la supervivencia y puede incrementar el riesgo de muerte súbita. Por eso es con estos objetivos es prolongar la supervivencia y reducir el riesgo de muerte súbita. Las fibras de respuesta rápida, acá tenemos la fase 0, la fase 1, la fase 2, la meseta, y la fase 3 de repolarización.
La fase 0 generalmente es cuando los canales de sodio están abiertos y lógicamente empieza la despolarización. La fase 1, los canales de sodio están inactivados y ahí sale un poco el potasio, ingresa el cloro. En la fase 2, que es la meseta, ingresa el calcio y salida tardía del potasio. Y la fase 3, polarización, incrementa, sale el potasio. Retorno al potencial de reposo, la fase 4. Esto es importante porque, como ven, todo este proceso tiene que ver los iones, sodio, potasio, calcio. Entonces, por eso es que algunos fármacos actúan a este nivel, otros fármacos actúan a este nivel, otros fármacos actúan a este nivel. Y de acuerdo a estos es su efecto. Esto ya es conocido también por ustedes, pero la idea, acá tenemos la actividad eléctrica cardíaca, los sinusales, esto todo ya lo conocen por anatomía, pero todo esto es representado en el electrocardiograma. La despolarización auricular está dada por la P, la despolarización ventricular está dada por el complejo QRS y la repolarización ventricular está dada por la T. Entonces, y todo esto, como ven, reflejan unos aurícula, otros conducción, ¿no? Y otros ventrículos. El espacio PR es el tiempo que demora desde la conducción del estímulo de la aurícula hasta el complejo ventricular. El QRS, el tiempo de conducción de despolarización de QRS, y el QT, que refleja la duración del potencial de acción ventricular. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque las arritmias justo la van a ver con el electrocardiograma. Nosotros tenemos un conocimiento muy superficial de lo que es el electro, bueno, pero los cardiólogos, ustedes cuando lleguen a cardiología ya van a estar mucho más orientados y ahí van a aprender más esto en profundidad. Y acá tienen, por ejemplo, el ritmo sinusal normal, QRST, este es normal. Hay el flúter auricular, fibrilación ventricular, fibrilación auricular, disculpe, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Generalmente, las arritmias cardíacas, el pulso sinusal normal en reposo es de 60 a 100, con un rango desde 43 hasta 93 en varones y 52 hasta 94 en damas. Pero las bradicardias y las taquicardias, especialmente las sinusales, o sea, con ritmo regular, pueden ser fisiológicas y también no fisiológicas. Las arritmias, ¿de qué dependen? De defectos en la formación del impulso o en la conducción, o defectos en la conducción. O no se forma, o se forma mal el impulso, o hay una mala conducción del impulso. ¿A qué se debe? O sea, primero, despolarización tardía. Y lógicamente, si se despolariza tardíamente, desencadena latidos ectópicos. Y lógicamente por aumento de la entrada del calcio intracelular. Reentrada causada por un bloque parcial de la conducción. O sea, por despolarización tardía, reentrada, actividad de marcapaso ectópico, que es de todas maneras favorecida por la actividad simpática. Bloqueo cardíaco, que es una patología del sistema de conducción ventricular. En este contexto, entonces todo es formación y conducción. Formación y conducción. Clínicamente las arritmias se clasifican por su origen supraventriculares o ventriculares.
y por su frecuencia, es taquicardias o bradicardias. Las arritmias auriculares, las patológicas, las más frecuentes son flúter auricular y fibrilación auricular. Se caracteriza porque tiene múltiples focos ectópicos. La respuesta ventricular es rápida, generalmente rápida. Es, por ejemplo, fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida o irregular. Las taquicardias supraventriculares, arritmias auriculares, taquicardias ventriculares. Reentrada anormal, taquicardia supraventricular. Estas son las auriculares, las supraarticulares. Después vienen las ventriculares, taquicardia ventricular aguda y fibrilación ventricular, que esto es, si no se actúa de inmediato, es muerte, que sufren infarto miocardio especialmente. Requiere un manejo muy rápido para esto. Actualmente se trata en muchos pacientes, pero depende del momento y depende del conocimiento del que trata. Y acá tenemos un resumen de lo que son las arritmias cardíacas. Arritmias supraventriculares, taquicardia sinusal, que puede ser fisiológica o puede ser patológica por falla ventricular izquierda. En asma vemos pacientes que tienen taquicardia y en tirotoxicosis también, tirotoxicosis. En hipertiroidismo vemos, y en pacientes que tienen dolor también, ansiedad o dolor, hay descarga a veces de catecolaminas, pero el ritmo es sinusal. Entonces, la fibrilación auricular generalmente son 350 latidos por minuto. Su conducción AB es variable. Su frecuencia ventricular generalmente es alta. Y esto ocasiona, ¿qué ocasiona? Falla en el gasto cardíaco. ¿Y cuál es el objetivo principal de la fibrilación auricular? Es convertir a ritmo sinusal. Actual, esto lo vamos a ver luego. El flúter auricular es similar, con respuesta ventricular con un patrón regular. Los mecanismos de fibrilación auricular y flúter auricular, generalmente reentrada, hemos dicho, asociada a enfermedad cardíaca orgánica, infarto miocardio, cardiopatía hipertensiva, valvulopatías. O sea, esta es la... Entonces, generalmente el paciente que tiene fibrilación auricular debe tener, o tiene isquemia, sufre de angina, o infarto, o va a tener infarto, es hipertenso, tiene cardiopatía hipertensiva o tiene valvulopatías. Ese es generalmente los que tienen. Rara vez hay un aspecto de fibrilación auricular si no se tiene algo de fondo. Puede presentarse como aguda. La taquicardia supraventricular paroxística, los complejos son de 150 por minuto. A veces es diferente y difícil distinguir de la taquicardia ventricular. Las arritmias ventriculares, hay complejos rápidos del QRS, pacientes con pobre perfusión e hipotensión, pueden producir anormalidades severas como hipocalemia e hipomagnesemia, y puede surgir ante un infarto de miocardio también. Y la fibrilación ventricular el electrocardiograma es caótico y pasa rápidamente al paro cardíaco. Cuando está acá hay oportunidad, cuando está a veces se sale de acá, pero lógicamente con cardioversión. Las bradiarritmias, tiene la bradiarritmia sinusal, generalmente son menos de 60 latidos por minuto. En deportistas es frecuente, en jóvenes que son delgados también, y también es frecuente en provincias. La mayor parte de los de la altura no todos, tienen bradicardia. Y también la ingesta de beta bloqueadores producen bradicardia.
Cuando hay incremento de la presión intracraneal también, el tratamiento de la bradicardia sinusal es solamente cuando hay trastornos hemodinámicos, si no, no. Bloqueo auriculoventricular puede ser de primer grado, segundo grado, tercer grado. Es disociación auriculoventricular. Hemos mencionado ya el objetivo del tratamiento de las arritmias. Depende del tipo de arritmias. Pero en fibrilación auricular, lógicamente, es restaurar el ritmo sinusal, es fundamental. Y prevenir complicaciones tromboembólicas y prevenir recurrencias. Para restaurar el ritmo sinusal nos adelantamos un poco. Cuando es agudo, la cardioversión es uno de las estrategias no farmacológicas que se hacen en casos de fibrilación auricular aguda. Pero cuando hay fibrilación auricular también y se le va a hacer cardioversión, siempre la fibrilación auricular ocasiona complicaciones tromboembólicas. Antes, mucho tiempo nosotros hacíamos ecocardiografía al paciente y en la ecocardiografía se veía cuando había trombo, decíamos, bueno, va a ser riesgo de tromboembolia. Actualmente no. Actualmente basta que tenga fibrilación auricular para el riesgo de complicaciones tromboembólicas es alto. Por esta razón, a estos pacientes son anticoagulados por un tiempo. Anticoagulación que puede ser con warfarina, puede ser con heparina o puede ser con los anticoagulantes, otros anticoagulantes orales que hay en la actualidad, que lo vamos a ver luego en la próxima clase. Entonces, restaurar el ritmo sinusal, prevenir complicaciones. Todos los pacientes que tienen fibrilación auricular reciben en algún momento, pero no deben recibir en vida los anticoagulantes. Y lógicamente el otro objetivo es prevenir las recurrencias. Ya después, ¿qué estrategias para prevenir las recurrencias? Generalmente son farmacológicas. Hay fármacos que impiden mejor las recurrencias que otros. ¿Cuáles son los principales mecanismos de los antiarrítmicos? Son bloqueo del conducto de sodio, bloqueo del sistema simpático, bloqueo del periodo refractario, bloqueo de conductos de calcio. Los antiarrítmicos disminuyen a mayor grado los marcapasos ectópicos. ¿Qué son los marcapasos? Están en el seno auricular. Disminuye la conducción y excitabilidad y prolongación del PR en la medida del... Claro, o sea, los marcapasos son los nódulos auriculares, nódulos senoauricular. Disminuye el grado de marcapasos ectópicos. Y al pasar eso, disminuye la conducción y excitabilidad y prolongan el PR, o sea, el tiempo o la distancia entre el tiempo entre digamos, la despolarización auricular con la despolarización del complejo QRS. Acá tenemos una clasificación. Esta clasificación es una clasificación prácticamente universal de los antiarrítmicos con ciertas variantes. Ahí voy a poner otra que, de acuerdo hay algunas actualizaciones. Pero la clasificación, se clasifican los fármacos en clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Los de clase 1 son bloqueos de canales de sodio, todos. Los bloqueos de fase 2 son beta bloqueadores. Y a veces como bloqueo de calcio intracelular indirecto, pero ese es más beta bloqueadores. Los de la clase 3 son bloqueadores de canales de potasio. Y los de la clase 4 son bloqueadores de canales de calcio. Los de la clase 1
se dividen en clase 1A, clase 1B y clase 1C. ¿En qué se diferencia? Las que en todos ya hemos dicho que hay tres parámetros que son bien importantes para ver la actividad de los antiarrítmicos. Y estos parámetros son la velocidad de conducción, el periodo refractario y el automatismo. Entonces, ¿en qué se diferencia el 1A y el 1B? Porque el 1A se diferencia del 1B porque el 1A aumenta el periodo refractario y el 1B disminuye el periodo refractario. El automatismo algo disminuyen, los dos disminuyen el automatismo. En el 1C no tiene que ver nada con el periodo refractario, pero sí disminuye el automatismo. En términos generales, todos disminuyen, los del 1, la conducción, y disminuyen el automatismo. Pero el periodo refractario, hay diferencia entre el A y el B. Bueno, el 2, estos paréntesis significa que está el C, significa variable para el seno auricular y tejido radial variable, ese es variable. Estos que están en B significa de que también tienen bloqueo, la propafenona tiene bloqueo adrenérgico, o sea, bloqueo enérgico, tiene, o sea, beta bloqueador. La propafenona también tiene efecto beta bloqueador. Y los que están con D, acá, amiodarona, dronedarona, y el B también tiene bloqueo, aparte de que es bloqueador de potasio, tiene también bloqueo beta bloqueador. Y la D tiene bloqueadores de canales de sodio, calcio y beta bloqueadores, o sea, tiene los tres. Entonces, en eso se diferencia la amiodarona. Por eso es que la amiodarona tiene es uno de los fármacos que se utiliza mucho para la fibrilación auricular, o sea, para las taquicardias supraventriculares, y también para las ventriculares, pero más para las auriculares. Entonces, por mecanismos de acción. La categoría B disminuye velocidad de conducción, aumenta el periodo refractario, igual casi como la categoría 1A. La 3 no tiene que ver nada con la velocidad de conducción, pero sí con el periodo refractario. O sea, la 3, la amiodarona más con el periodo refractario. Prolonga el periodo refractario. Lógicamente, el periodo refractario es toda la parte de conducción. Y la 4 aumenta el periodo refractario, disminuye el automatismo y disminuye la velocidad de conducción. Otra de las diferencias que hay entre la 1A, 1B y 1C es que el bloqueo de ion sodio es ¿cómo se llama? La rapidez, o sea, intermedio, este es rápido y este es lento, o sea, el 1C es más lento. La disociación es intermedia, disociación rápida y disociación lenta. Acá tienen la clasificación, la misma clasificación, como hemos dicho, bloqueadores de canales de sodio, antagonistas de receptores beta. El 3 prolonga potencial de acción, bloqueador de canal de potasio. 4 antagonistas de canales de calcio. Esto sí ya lo hemos visto. ¿Cuáles son? ¿Por qué le hemos puesto esta lámina? Generalmente los de bloqueo 1A, quinidina, procainamida, disoperiadina. La quinidina es un excelente, sin embargo, y lo mismo la procainamida y la disopiramida, la procainamida y disopiramida se usan con poca frecuencia. La quinidina prácticamente ya no se utiliza. Sus efectos son muy, muy, muy tóxicos. Entonces, por esta razón, y de igual manera la procainamida, la disopiramida, se está utilizando cada vez menos. Muy rara vez se utiliza.
Los 1B, sí, la lidocaína, mexilitina, generalmente lidocaína y mexilitina, que son los que más se usan a este nivel, prácticamente sí se utilizan para taquiarritmias ventriculares, más que para ventriculares, para supraventriculares. La 1C, la flecainida y propafenona, es otro de los fármacos que da muy buenos resultados. Para la fibrilación auricular, como van a ver, lo que más se usa es la propafenona y también la amiodarona. Los bloqueadores beta, propranolol, atenolol, nadolol, metoprolol y atenolol metoprolol y atenolol son selectivos, propranolol no es selectivo. Amiodarona, sotalol, prolongan potencial de acción, son bloqueadores de canales de potasio, retrasan la repolarización, no tiene efecto sobre la contracción. Esta es una clasificación, digamos que está todo lo que hemos mencionado en láminas, una actualización sacada del Up to Date, de Bogan, Williams Bogan, clasificación de antiarrítmicos, este es del año, revisada en el año 2018. Entonces, y esta es la tabla. He tratado de ver los demás usos. Uno, bloqueadores de canales de sodio dependientes del voltaje. Clase 1A, disociación intermedia. Quinidina, disopiridina, procainamida. Disociación rápida, lidocaína, por eso se usa esto. Disociación lenta, propafenona, flecainida. Y clase tardía, 1D, que no estaban en las otras, la randolacina. Clase 2, inhibidores y activadores. O sea, no han puesto solamente los beta bloqueadores que estaban en la clasificación anterior, sino están poniendo ya inhibidores y activadores autonómicos. Entonces, por eso la clase 2A, beta bloqueadores. Los no selectivos, carvedilol, propanolol, nadolol. Selectivos, atenolol, bisoprolol, metoprolol, son los selectivos. Clase 2, ya no un beta bloqueador, sino beta agonista, no selectivo, el isoproterenol, que se usa para veces como estimulante cardíaco en algunas oportunidades, o sea, no lo usan los cardiólogos. Clase 2C, no se olviden que los inhibidores de receptores muscarínicos también tienen acción a nivel cardiovascular para incrementar, en caso de atropina, porque en caso de bloqueos auriculoventriculares se utiliza la atropina, iosina, escopolamina, más la atropina. Y la clase 2D, activadores de receptores muscarínicos, también que se están utilizando el carbacol, pilocarpina, pero son fármacos que todavía no tienen bien definido su uso, pero se están ya usando en algunas situaciones. Esto lo van a aclarar más. Y la clase 2E, que sí, este es un medicamento de mucha importancia, activadores de receptores de alfa, de A1, de adenosina. La adenosina es un antiarrítmico que se utiliza, por ejemplo, para las taquicardias supraventriculares agudas. Es la mejor, la adenosina es la que se utiliza por vía endovenosa y recupera rápido su ritmo sinusal. Clase 3, bloqueadores y aperturadores de canales de potasio. Acá tiene amiodarona, ibutilide, sotalol. Clase 3B, pinacidil. 4, moduladores de manejo de calcio. Bloqueadores de canales de calcio de la superficie de la membrana. Diltiazem, verapamil. Hay un grupo que dicen los no dihidropiridínicos, donde está la nifedipina. Esos no, esos actúan a nivel vascular. Los que actúan a nivel cardíaco es el diltiazem y con más, lógicamente, que están demostrados su uso, diltiazem, verapamil y bepridil. Entonces, acá tenemos ya algo. Los de la clase 1 ya sabemos que bloqueador de canales de sodio, pero la clase 1A
prolonga la duración del potencial de acción y lógicamente es con disociación intermedia, disoperamida, con disociación rápida, la lidocaína, son los más representativos. La subclase efectos mínimos en la duración del potencial de acción y disociación del conducto es lento, propafenona y flecanida. Esto se utiliza mucho. La clase 2, propranolol. Clase 3, prolongación de la duración del potencial de acción, amiodarona y sotalol. Y clase 4, bloquea el flujo del calcio al corazón, lentifica la conducción, verapamilo. Entonces se utilizan taquicardias supraventriculares también. Entonces acá ya algo similar. Clase 1, frecanide, lidocaína. Clase 1, no. En clase 1, combinaciones antagonistas. O sea, cuando usted da la clase 1, con estos prácticamente hay combinaciones aditivas. Se incrementa el efecto. O sea, hay que tener bastante cuidado con flecainida y lidocaína. La clase 1, ¿para qué se usa? Generalmente son más efectivas para arritmias supraventriculares y ventriculares, pero se usan más para arritmias supraventriculares. Son efectivas para ambas. Pero por ejemplo, clase 1, ahí está la procainamida, está la quinidina, que prácticamente ya no se están usando mucho, hemos mencionado. La clase 1B son más efectivas en arritmias ventriculares que supraventriculares. Entonces, porque ahí está la lidocaína también. La clase 1C lentifica la conducción, es efectivo para ambas, pero su arritmia ventriculares ha sido limitado, la clase 1C, por el riesgo de proarritmias. Vamos a ver un cuadro luego. Eso de proarritmias es, o sea, usted se trata de arritmia, trata para arritmia, pero puede ocasionar otra arritmia. Clase 2, beta-adrenérgicos. Su mayor uso en taquicardias en las cuales el tejido nodal son anormalmente automáticos. Se utiliza para la fibrilaciones auriculares asociado lógicamente a la miodarona, a veces para disminuir la frecuencia ventricular. Clase 3, amiodarona, sotalol son efectivas en la mayoría de arritmias supraventriculares y ventriculares. Por eso es que estos fármacos, los dos, se utilizan con mucha frecuencia. La dronedarona, que es similar a la amiodarona, para el tratamiento de arritmias solo supraventriculares, no ventriculares. Y la clase 4 se eficace para taquicardias en reentrada o automáticas. Y acá tiene un aspecto que es, bueno, para mí ha sido un poco novedoso. Se sabía, pero hoy ahora está clasificado. Tipos de proarrítmicos durante el tratamiento con arritmias. Para la fibrilación auricular flutter, de acuerdo a la clasificación de Vaughan-Williams. Proarventricular, hay proarritmia auricular, anormalidades de la conducción o formación de impulsos. Entonces, ¿y quiénes son los fármacos que ocasionan proarritmia ventricular? Procainamida y amiodarona. La amiodarona es decir, la procainamida, por eso la torcida de la punta del corazón, que es una taquicardia ventricular polimorfa. Taquicardia ventricular monomorfa, la propafenona y la flecaína. Taquicardia ventricular polimorfa sostenida, esto es lo que le llaman alargamiento del QT, torcida de la punta del corazón. Todos los 1A, donde está la quinidina, la procainamida, 1C y 3, donde está la propafenona y la amiodarona. O sea, todos pueden ocasionar proarritmias. Proarritmia auricular, procainamida, propafenona. Anormalidades de la conducción, procainamida, propafenona, verapamilo. O formación de impulso.
O sea que todos pueden ocasionar, cuando están mal manejados, ocasionar proarritmias. Y acá está la clasificación de uno, y eso ya lo hemos visto. Hay antiarrítmicos que todavía no han sido clasificados, pero en la clasificación del 18 que da la Vaughan Williams, sí de todas maneras queremos recalcar esto. La atropina para bradicardia sinusal, adrenalina para paro cardíaco, isoprenalina, bloqueo cardíaco, digoxina, fibrilación auricular rápida, adenosina, bueno, esto ya estaba, taquicardia supraventricular, y cloruro cálcico, taquicardia ventricular secundaria, hipopotasemia, cloruro de magnesio, fibrilación ventricular, intoxicación digital. Acá tienen las propiedades farmacológicas. Acá lo que yo he tratado de ver, acá es subrayado con rojo y es subrayado con negro. Los demás uso. Los que son subrayados de rojo son los que se utilizan más para taquicardia, arritmias supraventriculares. Adenosina, amiodarona, diltiazem, sotalol, verapamilo, vernacalant, para arritmias supraventriculares. Los que están de negro, acá con raya negra, la disopiramida, que se usa poco, flecainida, lidocaína, mexitilina, procainamida, propafenona, quinidina, que ya se usa muy poco, para arritmias de tipo ventricular. O sea, esto justo he tratado de ver cuáles se utilizan para supraventricular y cuáles se utilizan para ventricular. Utilidad. Y estos son los parámetros farmacocinéticos de los antiarrítmicos. Y como ven, la unión proteica es la mayor parte son elevadas. La biodisponibilidad también es alta en casi todos. En casi todos. Eliminación, algunos se eliminan por vía renal y otros se eliminan por vía hepática. La mayor parte se eliminan por vía hepática. Y hay otro aspecto que es importante. Muchos de estos fármacos llegan al organismo y se van fijando, o sea, se van acumulando. Y se acumulan a veces, por ejemplo, la amiodarona se acumula en la grasa, tejido muscular, y de ahí va saliendo poco a poco. Y se elimina, y lógicamente su efecto es más por acumulación. Y luego se elimina, mire, la amiodarona se elimina en semanas. La adenosina se elimina en semanas. Algunos en horas, otros en días, otros en minutos. La lidocaína se elimina en minutos, pero 2 horas prácticamente. Algunos tienen metabolitos activos, otros no. Las concentraciones plasmáticas y las dosis, generalmente acá están las dosis de carga y las dosis de mantenimiento. Esto es importante. Esto es importante. Esto vamos a pasarlo brevemente porque las procainamidas, su grupo A, que hemos mencionado un bloqueador de canal del sodio, que lentifica el impulso potencial, enlentece la conducción y prolonga el QRS, prolonga duración del potencial de acción, es menos eficaz que la quinidina, pero en la supresión o actividad de marcapaso ectópico, pero es más eficaz en bloqueos de conducto del sodio. Ejerce acción sobre nódulos del seno auricular y ventricular. Los efectos adversos: prolongación excesiva del potencial de acción del intervalo QT e inducción de taquicardia ventricular, o sea, la procainamida puede dar taquicardia, la punta de la torcida de la punta del corazón, digamos, una prolongación del QT. Puede dar síndrome lupus Lai, o sea, los anticuerpos antinucleares pueden salir positivos cuando se usa procainamida. Problemas hepáticos, agranulocitosis. Otro de los aspectos es que la procainamida da un metabolitos que se llaman NAPA, que poseen actividad 3,
Y estos pueden producir taquicardia ventricular polimorfa. Su eliminación es renal. En arritmias auriculares y ventriculares, fármaco de segunda elección en arritmias ventriculares que surgen con infarto del miocardio, segunda elección. Uso poco frecuente. Ya hemos mencionado que estos se están usando poco. Y la quinidina, que es mucho más tóxica, los efectos ahí están. Prolongación del QT produce también arritmia, proarritmia del torcida de la punta del corazón. Se absorbe por vía oral. Generalmente ya no se utiliza la quinidina, se utiliza más para problemas de malaria. Se absorbe por vía oral. La disopiramida es similar a la procainamida, acciones antimuscarínicas más intensas que la quinidina. La lidocaína, sí, es un fármaco que se está utilizando, pero también hay que tener bastante cuidado. Ahora ya se usa menos porque han aparecido otras alternativas. Son bloqueadores de canales de sodio. Su efecto se inicia al minuto. Generalmente se hace una infusión en 30 a 60 minutos. En infusión se aplica a los 30 a 60 minutos, se aplica su efecto. Arritmias ventriculares secundarias a infarto de miocardio. En cirugía o cateterización cardíaca, cardiovección y toxicidad digital, que es donde se utiliza la lidocaína, que de paso es un anestésico local que hemos mencionado también anteriormente. Su efecto es rápido y sus reacciones adversas aparecen luego. Disminuye la incidencia de fibrilación ventricular, pero incrementa el riesgo de bloqueo, AV o insuficiencia cardíaca, por lo que ya no se indica en estos casos. Efectos adversos a nivel del sistema nervioso central, al problema cardiovascular, y está contraindicado justamente lo que hemos dicho en pacientes con trastornos de conducción y insuficiencia cardíaca. Entonces, si el paciente tiene esto o ha tenido, no se le debe usar la lidocaína, pero si no ha tenido, se puede usar justamente en arritmias ventriculares secundarias. Interacciones, la cimetidina, que es un ácido, el alotano anestésico, aumenta la concentración de lidocaína. La propafenona, que es otro antiarrítmico que se utiliza sobre todo en taquiarritmias supraventriculares, retarda la conducción de la aurícula. Esto ya lo hemos repetido varias veces. Se absorbe rápidamente, concentraciones terapéuticas a los 30 minutos, metabolismo hepático y eliminación renal. Este margen terapéutico es estrecho. La propafenona puede producir esto, porque también hemos visto que la propafenona tiene acción de beta bloqueador, entonces puede bajar el pulso, y generalmente a veces a los pacientes que tienen fibrilación auricular los mantienen con un pulso de 50, 55, los mantienen con ese pulso, y le dan la propafenona y a veces les baja mucho el pulso en estos casos. Por eso es un fármaco de margen terapéutico estrecho. Efectos indeseables es mayor, que depende de sobre todo cuando se administra fármacos que se metabolizan en el CYP 450, P450, 2 de 6. También los títulos de anticuerpos antinucleares pueden volver positivos, al igual que como la procaína. Interacciones, efectos aditivos con digoxina y warfarina. Lo que pasa es, ¿por qué se pone esto? Bueno, la digoxina se está usando poco. La warfarina ya en la actualidad ya se está usando mucho menos, pues la warfarina es uno de los mejores anticoagulantes orales me refiero, y la mayor parte de nuevos anticoagulantes orales que han aparecido son, el efecto es el mismo, algunos dicen un poquito mejor,
Pero independientemente de eso, el riesgo de sangrado con warfarina es mayor que con los anticoagulantes orales nuevos. Y por otro lado, que los anticoagulantes orales nuevos que se están utilizando en la actualidad no tienen las interacciones adversas que tiene la warfarina. La warfarina es un fármaco de margen muy terapéutico, muy estrecho. Antes se usaban, pacientes con fibrilación auricular, todos usaban warfarina. Y actualmente ya no se usa la warfarina o se usa muy poco porque hay que monitorearlo. Hay interacciones con alimentos, hay interacciones de fármacos de margen muy estrecho. Propafenona y flecanida. La propafenona y la flecamida, que son ambos de grupo de... Las indicaciones de la fenona es en arritmias supraventriculares y ventriculares, pero en arritmias ventriculares se debe restringir solo en casos de peligro de la vida del paciente. Si el paciente está por morir, si no tengo nada que se puede morir en ese momento, la propafenona le puedo administrar, pero si no, solamente en arritmias supraventriculares. La flecanida es similar, pero bloquea canales de sodio y potasio y lógicamente prolonga, ya hemos mencionado sus efectos. Metabolismo hepático, puede producir trastornos de conducción y arritmias ventriculares también. Se reserva para arritmias ventriculares que amenacen la vida del paciente, o sea, la flecainida se reserva para arritmias ventriculares que amenacen la vida del paciente por su potencial cardiotóxico a largo plazo. Bloqueadores beta. Los bloqueadores beta son bloqueadores simpáticos, marcado aumento de... Y esto ya indicación principal, taquiarritmias supraventriculares, Frutter y fibrilación, se utilizan asociados. La mejoría se debe a disminución de la frecuencia ventricular por aumento de la refractoriedad. El propanolol es el que es de uso preferido en fibrilación auricular, acorta el QT, el esmolol por vía intravenosa. Propanolol por vía oral, esmolol por vía intravenosa. El sotalol es un bloqueante no selectivo, también bloquea canales de potasio. En arritmias ventriculares revierte la arritmia a ritmos sinusales, esta es la ventaja del sotalol. La idea, hemos dicho que todos se reviertan a ritmos sinusales. Actualmente por ejemplo, en fibrilación auricular, lo que se usa en la cardioversión, las estrategias farmacológicas, y ahora están haciendo, y aparte de la prevención de los fenómenos embólicos, están haciendo, y acá en el país lo están haciendo. Acá generalmente los hospitales, creo que en los hospitales del seguro, me parece que donde más lo están haciendo, la ablación del auricular, o sea, del que está desencadenando el problema. Antes lo hacían en el Brasil, actualmente lo están haciendo ya en el Instituto de Cardiología, Instituto del Corazón, lo están haciendo, ablación. También lo hacen en las clínicas, me parece, pero es importante para uso clínico. Los beta bloqueadores como antiarrítmicos terminan la arritmia por reentrada. Eficaces para controlar la arritmia por bloqueadores de canales de sodio. El propanolol además bloquea canales de sodio también. La miodarona, que es la que más se utiliza en la actualidad, sobre todo para fibrilación auricular, bloquea canales de sodio, calcio y potasio, que hemos dicho desde el comienzo. Inhibe receptores B de forma no competitiva, o sea, todo actúa, o sea, casi actúa en todos los niveles. Sus efectos dependen si se emplea en dosis endovenosa o en forma oral como uso crónico. La absorción oral es 30-50%, pero con alimentos se absorbe un poco más. Se acumula en músculo y grasa la miodarona. Su respuesta terapéutica recién
Por eso es que le dan a veces propafenona al inicio, cuando quieren dar, y de luego le pasan a amiodarona, o le dan amiodarona por vía endovenosa al inicio. Su respuesta por vía oral se inicia a las 2 semanas. Su respuesta, pero efecto antiarrítmico es máximo entre 1 a 5 meses y puede perdurar varios meses después de la suspensión. El metabolismo es por el CYP3A4. Se elimina por circulación enterohepática. Entonces, cuando hay insuficiencia renal, especialmente, o insuficiencia hepática, mayormente no hay problema, se elimina por circulación hepática. Por vía endovenosa, la amiodarona disminuye la velocidad de conducción e incrementa la refractoriedad. Con dosis de carga endovenosa, la amiodarona, el efecto aparece en 15 minutos y persiste por 2 horas. Por eso es que le dan a los pacientes para cuando están con su, ¿cómo se llama? Recidivado su fibrilación auricular. Entonces lo que hace, le dan amiodarona, pero tiene que darle en el hospital. A veces dan dosis de carga amiodarona, les dan dosis altas, como para que empiece a actuar mucho más rápido. O sea, eso ya hemos visto anteriormente cómo es para encontrar el estado de equilibrio. Indicaciones terapéuticas de la amiodarona y isotalol, tanto para suprimir arritmias supraventriculares y ventriculares, incluyendo fibrilación flúter y taquicardia supraventricular. En taquicardia ventricular que amenaza la vida del paciente, intravenosa, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sostenida, se utiliza la amiodarona. La amiodarona es un fármaco que se utiliza en ambas, supraventricular y ventricular. Es lo mismo el sotalol. El uso en arritmias ventriculares, también similar que la amiodarona, prolonga QT, pero también produce torcida en la punta del corazón, al igual que la amiodarona. Bloqueadores de canales de calcio deprimen el sistema especializado con el conducción, deprimen el automatismo del nodo sinusal. El verapamilo endovenoso es selectivo en la supresión de los episodios agudos de taquicardia. El verapamilo y la adenosina son las que se están utilizando mucho en el tratamiento de la taquicardia supraventriculares agudas. El verapamilo se utiliza también para bloquear la respuesta ventricular en casos de flúter o fibrilación auricular, donde puede convertir a ritmo sinusal, que es uno de los objetivos. Por vía endovenosa, dosis en 30 minutos si es necesario. O sea, tanto para el verapamilo endovenoso, para episodios agudos de taquicardia paroxística supraventricular. Hay problemas, como tienen efecto inotropo activo, pueden producir bloqueo aurículo-ventricular, pueden presentar paro también sinusal. Y algunos efectos adversos extracardíacos. La adenosina, ligando de los receptores, le hemos visto la clasificación de Williams, he visto la adenosina como dentro de los autonómicos, nucleósido ligando de los receptores A1 y A2 de la adenosina. También bloquea canales de calcio y activa canales de potasio. Y a través de receptores A2 causa vasodilatación. Su vida media dura segundos, se usa en bolo para control inmediato de arritmias supraventriculares, taquicardia supraventricular. No revierte normal ningún otro tipo de arritmia, o sea, en taquicardia supraventricular, ahí sí lo revierte a ritmo sinusal. La adenosina, y ya mencionamos, y el verapamilo son fármacos de primera elección en el tratamiento de pacientes con taquicardia supraventricular paroxística. Esto es lo que se utiliza. La lidocaína en taquicardias ventriculares que no tengan bloqueo ni insuficiencia cardíaca.
los otros fármacos, que son la miodarona y la propafenona, que se utilizan más que todo en enfermedad auricular, y también la miodarona en arritmias ventriculares. Y todos ocasionan de riesgos proarrítmicos. La fibrilación auricular, acá brevemente lo pasamos, es influenciada por las características del paciente. Amiodarona, todos los fármacos, son los fármacos recomendados para mantener el ritmo sinusal. Todos son de diferente clasificación, todos los fármacos. Aspectos a tener en cuenta para la elección de antiarrítmico. La amiodarona se asocia con gran posibilidad de mantener el ritmo sinusal, pero el riesgo de complicaciones cardiovasculares es alto con uso prolongado. En el 2014, bueno, estaba recién usándoles ahí siempre se usaba la warfarina. El uso de amiodarona en pacientes tomando warfarina incrementó el riesgo de accidente cerebrovascular comparado con los que no tomaban. Ese es uno de los riesgos. Ahora, no se ha visto estudios con los otros anticoagulantes. Quinidina, procainamida no son recomendados para pacientes con fibrilación auricular, excepto mediada por descarga vagal. También se recomiendan los beta bloqueadores con una efectividad moderada para mantener el ritmo sinusal. Los que no tienen daño estructural son fáciles. El flecanid y la procafenona son agentes antiarrítmicos clasificados como 1C. Parecen tener la misma eficacia también. Comparados, son más efectivos para mantener el ritmo sinusal a 6 meses y prolongar el tiempo de recurrencia de fibrilación. Entonces, la propafenona la utilizan para prolongar el tiempo de recurrencia. Ya hemos dicho que la propafenona tiene actividad bloqueadora. Su toxicidad puede no ser idéntica a la flecanide. En pacientes con arritmia ventricular, propafenona parece ser menos proarrítmico, o sea, la propafenona. Tiene sus desventajas y sus ventajas. Un estudio que hicieron en 480 pacientes con arritmia supraventricular tratados con propafenona por 14 meses, más del 50% experimentaron por lo menos un efecto colateral. La droga fue descontinuada en el 15% debido a reacciones adversas y 17%, en 17% se tuvo que disminuir la dosis y se agravó la arritmia en un porcentaje mucho menor, 2% de casos. En taquicardia supraventricular, ya hemos dicho, se utiliza a veces la digoxina y a veces otros, la quinidina, procainamida, se está utilizando mucho menos. Uso de antiarrítmicos en taquicardia ventricular. En taquicardia ventricular, cuando hay pocos síntomas, o sea, la cardioversión directa sin síntomas, si síntomas son severos para restaurar ritmo sinusal y corregir factores precipitantes posibles. O sea, si los síntomas son severos de una taquicardia ventricular aguda, cardioversión directa. Paciente con síntomas moderados o asintomático pueden ser tratados con procainamida, que ya se usa poco, amiodarona o sotalol, y lidocaína como otra alternativa. Proarritmia ventricular causada por fármacos, lidocaína o bicarbonato de sodio. Acá se utiliza en proarritmia causada por fármacos de clase 1C. Torcida de la punta del corazón, generalmente es paroxística y recurre rápidamente después de cardioversión. Sulfato de magnesio es la elección para prevenir recurrencias. Y en el bloqueo auriculoventricular se utiliza la atropina. Endovenoso de 0,5. Eso lo hemos visto al comienzo, nomás que cuando hablamos del sistema colinérgico, anticolinérgico 0,5, endovenoso cada 3 a 5 minutos hasta dosis de 3 miligramos en total. Las reacciones adversas acá hemos tratado
de ver. Acá este es un buen cuadro de reacciones adversas. La disopiramida, efectos náuseas, arritmias ventriculares. Procainamida, arritmias ventriculares puede ocasionar. La quinidina, bueno, una serie, arritmias ventriculares, fiebre, hipotensión, diarreas. La lidocaína, sedación, visión borrosa, convulsiones, paro sinusal, disturbios de conducción. La meticilina igual, la flecainida es visión borrosa. La propafenona, que más se utiliza, visión borrosa, broncoconstricción, cefalea, bradicardia, que dijimos, bloqueo auriculoventricular, arritmias ventriculares. Esta es la propafenona. Y la miodarona, que se utiliza, esto justo le estaba conversando con un paciente que hizo una consulta por el aspecto de medicamentos sobre la miodarona. Aparte de producir, que puede producir efectos adversos a nivel del sistema nervioso central, hay depósitos corneales, pero que no alteran mucho su visión, porque es en la córnea. Pero sí alteran, ahí producen neuropatía óptica. Y nosotros cuando hemos visto el problema de ¿cómo se llama?, de glaucoma, hemos visto que el glaucoma es una neuropatía óptica. O sea, en pacientes que tienen, justo el paciente que yo me decía, pero que tiene glaucoma, y decía, bueno, es una posibilidad de la miodarona, habría que ver si hay neuritis, hay fibrosis pulmonar, alteraciones en función hepática, hipotiroidismo, hipertiroidismo, hipotensión. Toda la miodarona tiene reacciones adversas severas que hay que estar controlando. La drodenarona, generalmente menos reacciones adversas que la miodarona, pero no tiene la misma eficacia que, sobre todo para esto más bueno, el sotalol, decaimiento, debilidad, fatiga, náuseas, diarreas. Las reacciones adversas, como ven, sobre todo lo que hemos visto acá, bueno, la procainamida, quinidina y esa piramida que prácticamente se usan poco. La lidocaína, es bueno saber esto, lo mismo la propafenona, miodarona, que son las que más se utilizan, saber sus reacciones adversas, porque son las que hay que tenerlo en cuidado, porque son reacciones adversas severas. Y esta es la última lámina ya. Esta es una repetición de lo que hemos mencionado, la procainamida, que se usa en muchas arritmias auriculares y ventriculares. Fármaco de segunda línea en arritmias ventriculares. La quinidina ya no se usa, disopiramida se usa también. La lidocaína suprime las taquicardias ventriculares, evita la fibrilación ventricular después de cardioversión, o sea, la lidocaína para taquicardias ventriculares. La flecanida, arritmias supraventriculares, no utiliza en cuadros isquémicos. Después la otra es el propanolol, arritmias auriculares y prevención de infartos repetitivos y muerte repentina. La miodarona, arritmias ventriculares y supraventriculares graves. Creo que con esto estamos terminando. No, otras. El verapamilo, taquicardias supraventriculares, hipertensión. Ya vimos la adenosina, taquicardia supraventricular paroxística, es de elección, igual que el verapamilo. Y el magnesio para la torcida de la punta, taquicardia ventricular en entorchados, se llama polimorfa, que es torcida de la punta del corazón, arritmias inducidas por digitálicos y por otros fármacos. El potasio también se utiliza como antiarrítmico cuando hay, por ejemplo, hay intoxicación por digitálicos y arritmias vinculadas con hipopotasemia. Si a veces el paciente tiene hipotasemia severa, puede ser una arritmia, entonces le dan potasio. Lógicamente el potasio nunca se aplica en bolo, nunca. Generalmente aplica otras ampollas en mínimo 2 horas, les digo desde ahora. Nunca aplicar potasio en bolo. Siempre se aplica en solución, en infusión, generalmente en 100, 200, y lo pasan en 2 horas como mínimo, porque si no, produce paro cardíaco también, y es un problema.
Y con eso estamos terminando. No sé si hay alguna... Con el delegado, lo que quería conversar era justo para lo de la... Ya dijimos de que el seminario sobre hipertensión arterial, taller, lo vamos a pasar para la semana 10 para todos. La clase del día 29 podría ser, ver si nos ponemos de acuerdo. Yo propongo de que pueden el día martes, que de repente usamos para los 3 grupos, si es que pueden hacerlo, si no, ver otro día, que puede ser los otros días de seminario, o si no, porque de todas maneras hay que asistir a los seminarios el 9, hay que asistir. Y aparte de eso, de repente otro día, que puede ser una tarde, pero ahí los 2 grupos, ¿ah? Ya no va a ser grupo, sino grupo 1 y grupo 3, para hacer un día. Me pasan la voz qué día, pero eso es lo que estamos planteando. O si no, ya nosotros vemos la forma de... Voy a coordinar con la doctora para poder digamos, ver digamos, la disponibilidad de tiempo de los restos de grupos. Bueno, si no hay preguntas... ¿Preguntas? Bueno. Bueno, nos estamos viendo entonces.